Lo más probable es que no estés ni cerca de escribir un bestseller, es por eso que vengo a ayudarte. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal donde todos somos escritores en potencia. Mi nombre es Gian, y en esta sección del canal, te enseñaré cómo escribir una novela desde cero, de manera concisa y efectiva. Hoy, en nuestro primer capítulo, nos centraremos en los conceptos básicos de la escritura creativa, de forma que todos puedan entenderlo sin dificultad, y abarcaremos los conocimientos básicos sobre la estructura de una novela, ya que es esencial comprender cómo organizar nuestra historia para que sea interesante y tenga un flujo coherente. Sin más, comencemos. Primero que todo, ¿qué es la escritura creativa? La escritura creativa es un medio de expresión a través del cual puedes dar vida a tus ideas y emociones mediante la creación de historias. Permite desarrollar tu imaginación, explorar nuevas realidades y transmitir mensajes de una manera única y personal. ¿Cómo empezar a escribir una novela? Para comenzar a escribir una novela, lo primero que debes hacer es tener una idea clara de la historia que quieres contar. Puedes inspirarte en experiencias personales, situaciones de la vida cotidiana o incluso en sueños. No hay límites a la hora de imaginar tu historia. Al crearla, hay algunos elementos básicos que nuestra novela debe tener. Primero que todo, los personajes, que son los que impulsan tu historia y dan vida a los acontecimientos. Crea personajes interesantes, con personalidades definidas y objetivos propios. Pueden ser inspirados en personas reales o completamente ficticios. La trama, que es la secuencia de eventos que conforman tu historia. Debe tener un inicio que capte la atención del lector, un desarrollo donde se desarrollen conflictos y un desenlace que cierre la trama de manera satisfactoria. La ambientación también es importante, pues es el lugar y el tiempo en el que ocurren los eventos de tu novela. Puedes situar tu historia en un entorno real o inventado. Recuerda dar detalles que permitan al lector visualizar el escenario. Ahora, ¿qué es la estructura de una novela? La estructura de una novela se refiere a cómo se organiza la historia. Es el esqueleto que le da forma a nuestro relato y nos guía desde el principio hasta el final. En pocas palabras, es la forma en la que presentamos los sucesos y cómo los conectamos para mantener a nuestros lectores interesados. La mayoría de las novelas siguen una estructura de 3 actos: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Déjame resumírtelo por si no entendiste. Acto 1, el inicio o introducción. En esta parte, presentamos a nuestros personajes principales y establecemos el escenario. Es aquí donde enganchamos a nuestros lectores, creando una situación inicial que despierte su interés y los motive a seguir leyendo. Acto 2, el desarrollo o nudo. En esta etapa, el conflicto principal se intensifica y los personajes enfrentan obstáculos y desafíos. Aquí es donde ocurren la mayoría de las acciones importantes de la historia. Además, es posible incluir subtramas y desarrollar a los personajes secundarios. Acto 3, el desenlace o clímax. En esta parte, llegamos al punto culminante de la historia. Aquí los conflictos se resuelven, se desvelan los secretos, y se da el desenlace final. Es importante que el desenlace sea satisfactorio y cierre todas las tramas principales. Pero, ¿qué es el arco narrativo? El arco narrativo se refiere a la evolución que tienen los personajes y la historia en general a lo largo de la novela. Es como una montaña rusa emocional en la que los personajes enfrentan desafíos, cambian y crecen. Un arco narrativo sólido asegura una historia más interesante y satisfactoria. Ahora es momento de que pongas en práctica lo aprendido. Te propongo un ejercicio sencillo pero efectivo. Piensa en alguna de tus ideas de novela o inventa una nueva historia. Divide la historia en 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. Anota brevemente qué sucede en cada acto. Intenta dibujar un arco narrativo para ver cómo evolucionaría tu historia. Recuerda que cada escritor tiene su propio estilo, por lo que la estructura no es una regla estricta, sino una guía. Diviértete y experimenta con tu escritura.
En este primer capítulo, hemos aprendido los conceptos básicos de la escritura creativa y la estructura de tu novela. Recuerda que lo más importante es disfrutar del proceso y dejar volar tu imaginación. En los próximos capítulos, profundizaremos en técnicas de narración, desarrollo de personajes, entre otros temas fundamentales. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Subo videos sobre libros y sobre cómo mejorar tu escritura creativa. Nunca dejes de escribir, y nos vemos en el próximo video.